Orígenes del diseño en los Estados Unidos. Si en alguna parte se ha producido una evolución publicitaria tan repentina y evidente, ese lugar es los Estados Unidos. Mientras el diseño europeo era teórico y sumamente estructurado, el diseño estadounidense era intuitivo y más informal en su enfoque por organizar el espacio y por eso dictaron su propia forma de diseño moderno. Se puso énfasis en la expresión de ideas y en la presentación abierta de la información. Se valoraba mucho la novedad en la técnica y la originalidad del concepto, y buscaban resolver los problemas de comunicación a la vez que satisfacer una necesidad de expresión personal. Si nos remontamos al siglo XIX, el cartelismo y el etiquetado ya estaban haciendo impacto en lo que se le podría llamar el inicio del diseño gráfico en los Estados Unidos. La multinacional agencia de publicidad J. Walter Thompson, fundada en 1846, fue una de las primeras en comprender el potencial de este proceso, en el cual se implican las necesidades económicas y el arte publicitario de cartelistas e ilustradores como William H. Bradley y Maxfield Parrish. El diseño gráfico estadounidense iba beneficiándose del éxodo europeo, motivado por razones económicas y políticas, un claro reflejo de la sociedad estadounidense. Si hay una revista que expresa el tono sociocultural norteamericano, esa es la revista Life, en cuyas páginas aparecerán durante varias décadas las ilustraciones de Norman Rockwell, el diseñador por excelencia de los años 50, portadista y cartelista primordial en la historia de la prensa estadounidense. Su estilo es realista, pero estilizado con ciertas dosis de caricatura, muy al gusto de los espectadores acostumbrados al imaginario consolidado por Hollywood. Henry Wolff es un gran fotógrafo y diseñador gráfico. Participó en el diseño de revistas donde se consolidan personalidades tan influyentes como las del fotógrafo Richard Avedon y los diseñadores Otto Storch y Allen Holworth, y publicaciones como en el National Geographic Magazine o Rolling Stone acogen las principales novedades del diseño local, hermandando por la vía creativa el experimento y lo convencional. Como podemos ver, el diseño gráfico estadounidense estaba en un proceso de constante renovación. Tal fue el caso de Milton Glaser, que en 1975 idea una enseña, I Love New York, donde la palabra love queda sustituida por un corazón. Plagiado en todo el mundo, este diseño de Glaser encarna uno de los más imaginativos extremos de la gráfica comercial norteamericana. Mehmet Fehmi Aga creó una nueva forma de arte. El concepto visual de las publicaciones no era un hecho posterior al editorial, pero Aga era parte del proceso editorial. Aga introdujo los estilos tipográficos sans serif y trabajó con precursores de la fotografía moderna como Edward Steichen, Carl van Vechten y Edward Weston. Los que trabajaron con él lo definían como una persona perspicaz y de inigualable ingenio. Aga dejó Condé Nast en 1943 y se convirtió en un consultor artístico muy solicitado por cantidades de compañías, incluyendo editoriales. El diseño gráfico de la época de la Depresión de Estados Unidos estaba dominado por la ilustración tradicional que cambió a partir de la llegada de migrantes europeos diseñadores y arquitectos que llegaron con nuevas tendencias. La marea creciente del nazismo en Europa originó la emigración más grande de intelectuales y talentosos creadores. A finales de los 30, científicos, escritores, arquitectos, artistas y diseñadores abandonaron Europa y se aislaron en Estados Unidos, pues se daban cuenta que, en el continente europeo, la libertad de expresión se encontraba en grave peligro. Lo que el diseño gráfico estadounidense estaba desarrollando en estos tiempos era penetrar la conciencia del consumidor usando la envidia, la vanidad, la sexualidad y el esnovismo. Los ilustradores buscaban una respuesta empática por parte del espectador, y fue en este entonces donde surgen las primeras campañas del consumo sistematizado. De darle importancia a la psicología del consumidor, nace lo que conocemos como marketing. De aquí también surge el redactar de textos publicitarios.
aunque los europeos no veían la necesidad de una profesión tal como la de copywriter, los estadounidenses sí. El primer éxodo europeo se da con la aparición de la automatización tipográfica y el aumento de circulación de libros, revistas y periódicos. También aparecen nuevas fotografías inventadas, tales como Maurice Fuller Benton, Franklin Century y Broadway, William Addison Dwiggins con Electra y Caledonia, Bruce Rogers con Caslon y Centaur, Frederick W. Gaudí con Copperplate y Jackson Burke con Trade Gothic. A Estados Unidos llegan genios extranjeros como Ben Shahn, que llega a los 8 años a Estados Unidos y se vuelve ilustrador. Boris Arzybachev, que trabajó con Alfred A. Knopf, fundador de la Escuela Americana del Libro, e hizo más de 200 portadas para el Times. Saúl Sternberg llega de Rumania. Vladimir Bobrinsky, diseño publicitario con foto. Raymond Loewy era un francés, era un diseñador industrial. Es uno de los diseñadores industriales más importantes de Estados Unidos. Trabajó para empresas muy importantes como Lucky Strike, McCormick, los jabones Lux y Coca-Cola. Alexei Brodovich fue un fotógrafo y diseñador ruso afincado en los Estados Unidos tras la Revolución Rusa. Es recordado hoy como el director de arte de Harper's Bazaar durante casi un cuarto de siglo, pero la inestable influencia del emigrado ruso fue mucho más amplia y compleja de lo que su larga permanencia en una revista de moda podría sugerir. Desempeñó el papel crucial en la introducción en los Estados Unidos de un estilo de diseño gráfico moderno, radicalmente simplificado, forjado en Europa en la década de 1920 a partir de una amálgama de movimientos de vanguardia en arte y diseño. George Kepes fue un pintor, diseñador, educador y teórico del arte nacido en Hungría. Después de emigrar a los Estados Unidos en 1937, enseñó diseño en la New Bauhaus, más tarde Escuela de Diseño, luego Instituto de Diseño y después Instituto de Diseño de Illinois o IIT en Chicago. En 1967 fundó el Centro de Estudios Visuales Avanzados en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, donde enseñó hasta su jubilación en 1974. Continuamos con la Bauhaus en Estados Unidos, el cual fue el boom de las escuelas de diseño, gracias a extranjeros europeos. Tras desaparecer Bauhaus en Alemania, en Estados Unidos hubo un boom de escuelas de diseño, gracias a la llegada de diseñadores y arquitectos europeos, tales como Moholy Nagy, quien fundó Institute of Design. Ludwig Mies van der Rohe fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense. Fue el último director de la Bauhaus, una escuela de arte y arquitectura germen de la arquitectura moderna. Con el ascenso del nazismo al poder, que se oponía frontalmente a la modernidad que esta escuela representaba, se ordenó su cierre, y Mies emigró a Estados Unidos. Allí aceptó el puesto de director de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago. Walter Gropius. En 1934, Gropius se exilió de Alemania al sufrir agresiones de los nazis, a su trabajo y a la escuela Bauhaus. Vivió y trabajó 3 años en Inglaterra, y después se trasladó a los Estados Unidos, donde fue profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard. También tenemos la rivalidad gráfica entre Harper's Bazaar versus Condé Nast. Condé Nast, Mehmet Fehmi Aga, en 1929 es el director artístico de Vogue, distinguido pintor, fotógrafo y tipógrafo. Promovió a los fotógrafos, entre ellos a Schein, pionero americano de la foto que ilustró la primera cubierta en 1932. Purificó la tipografía. Tiempo después, dirigió Vanity Fair. Después de Mehmet Aga llega Alexander Lieberman. A los 18 años dirigió la revista francesa Boo en 1941, a los 27 años. También colaboró en Vogue. En 1962 dirigió todas las publicaciones de Condé Nast.
Comenzando en París en la publicación pionera Boo y terminando en el Imperio Condé Nast de Nueva York, Alexander Lieberman pasó su carrera modernizando revistas a fondo, mientras mantenía su propia práctica como pintor, escultor, fotógrafo y cineasta. En Boo, como director gerente del departamento de arte, trabajó con los fotógrafos más influyentes del siglo XX, incluidos Henri Cartier-Bresson, Brassai y André Kertz. En 1941, Alexander Lieberman se mudó a Nueva York, donde ascendió rápidamente en las filas de Vogue, luego Condé Nast y remodelando la apariencia y el diseño de cada publicación que tocó con su visión vanguardista. El día de hoy es reconocido como uno de los más grandes diseñadores gráficos de los Estados Unidos. Alexei Brodovich, autodidacta, empezó decorando ballets en Rusia. Luego diseñó estampados para tejidos y composiciones para Arts et Métiers Graphiques. Ganó un concurso de cartel y durante los siguientes 5 años diseñó para las grandes compañías francesas. En 1930 el Museo de Arte de Filadelfia lo invitó a crear un departamento de arte publicitario y fue ahí donde nació el laboratorio de diseño. En 1934 entra a Harper's Bazaar. Durante 25 años entrenó a su sucesor Henry Wolff. También era fanático de la fotografía, por lo que promovió a Irving Penn y Cartier-Bresson. Volviendo con el cartelismo, hablamos de Joseph Binder, quien no estaba destinado a permanecer en Europa. En su lugar, se trasladó a Nueva York, donde su carrera se adelantó por años luz. Cuando se trasladó a América en 1936, Binder comenzó a aplicar las ideas cubistas de su trabajo y creó los diseños de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Americana, la revista Fortune y muchos otros clientes de alto perfil. Ladislav Stunar lleva a Nueva York para hacer el montaje de pabellón de Checoslovaquia y se quedó. Ladislav Stunar en uno de los mejores diseñadores gráficos más importantes de la vanguardia, al mismo tiempo que anticipaba el New Media y la era de la información en Internet. Pionero de la information design, lo que más adelante ha venido llamándose infografía, una rama del diseño gráfico, allá por la década de 1940, en un momento en que nadie pensaba que era la era de la información. Fue capaz de anticiparlo y escribir sobre ello entre los años 40 y 60. Herbert Matter y Eric Schnitt, suizos, llegan con toda la escuela suiza y trabajan con Condé Nast o con Harper's Bazaar. A pesar de todas las aportaciones del extranjero, Estados Unidos ya contaba con empresas dispuestas a pagar el diseño. Revistas Vogue, Harper's Bazaar y Life, Henry Luce y Clara Booth inventaron el fotoperiodismo, e incluso con la tradición en la ilustración, como Norman Percival Rockwell, The Saturday Evening Post, dialéctica entre el prototipo ingenuo y bueno y la estupidez, el esnobismo, la seducción. Coolidge, Edward Eggleton, Andrew Loomis, Earl Moran, Robert Fawcett y por supuesto Walt Disney. Dos diseñadores que no podemos olvidar que tuvieron un gran impacto en los Estados Unidos fueron Lester Bill y Alvin Lustig. El primero, a los 24 años, abre su taller en Chicago, después en la ciudad de Nueva York y finalmente en Connecticut. Su uso claro y conciso de la tipografía fue altamente elogiado tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. A lo largo de su carrera utilizó colores primarios llamativos y flechas y líneas ilustrativas, en un estilo gráfico que se hizo fácilmente reconocible como propio. El segundo aseguraba que él nació moderno, por lo que ese estilo opuesto a lo tradicional aparece ya en sus trabajos más tempranos. Experimenta con diseños completamente abstractos, basados en formas geométricas y tipografías ornamentales. Contribuyó al diseño de libros, portadas, revistas, interior, textiles. Introduce principios modernos al diseño gráfico. Su proyecto más completo, Lorca. 3 tragedias por su trabajo simbólico. Composición y trabajo tipográfico sentó las bases para las portadas de tapas blandas y las portadas francesas,
e introdujo títulos pequeños y discretos dada la influencia de Jan Schihold.